Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Les saludo a cada uno, esperando que se pueda encontrar bien. El día de hoy me gustaría hacerles llegar esta enseñanza, este video, exponiendo la siguiente pregunta de que ¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es nuestro propósito como iglesia? Y me gustaría, como ya le he dicho en muchos videos, muchas ocasiones, que me gustaría responder con la escritura, me gustaría responder en base a lo que Dios dice en su palabra, no con lo que yo piense que la iglesia tiene que hacer, no con lo que yo crea que la iglesia debe hacer, sino con lo que Dios dice a través de su palabra. Entonces le animo a que pueda abrir su Biblia, a que pueda anotar los versículos y también a animarlo en algún momento. Si no he dicho quizá algún versículo que hable sobre esto, usted los pueda compartir, me los pueda hacer llegar. Y si me he equivocado en alguna palabra, en algún texto, por favor me lo hace llegar. Pero para eso tiene que abrir su Biblia. Para eso tiene que estar atento a las palabras y tiene que buscar y escudriñar. No solamente quedarnos con lo que pueda decir el día de hoy, con lo que podamos escuchar, sino que alimentarnos, buscar por nuestra propia, de nuestra propia manera, con nuestras propias, digamos, energía o fuerza. Entonces, dicho eso, me gustaría comenzar entrando en esta pregunta que es importante para todos nosotros, porque usted y yo somos parte de la iglesia. Usted y yo formamos la iglesia. El Señor dice, donde hay dos o tres, ahí está el Señor, ahí estoy yo. Entonces debemos entender, primeramente, que la iglesia no es un lugar físico. La iglesia del Señor no es un edificio o una construcción, no es donde nos congregamos, sino que la iglesia somos nosotros. Donde está usted, donde estoy yo, donde hay un grupo de creyentes reunidos, ahí está la iglesia. Aunque sean dos creyentes, está la iglesia. Aunque quizá esté mi esposa y yo solos, pero está la iglesia. Y como iglesia tenemos la responsabilidad, cada uno de nosotros, de ciertas cosas que Dios dice en su palabra. Y el día de hoy vamos a ver y vamos a responder a eso. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es el propósito que Dios nos ha entregado o nos ha dado? Y cuando hablamos de propósito, surge inmediatamente un texto en el libro de Hechos, que es el capítulo 2, versículo 42. Y en base a este texto se responde cuál es el propósito de la iglesia. Vamos a leer este texto y vamos a leer mucho más, porque como iglesia tenemos mucho trabajo que hacer, muchas cosas que hacer, pero siempre dentro del parámetro, dentro de lo que Dios ha dejado establecido para nosotros. Hacerlo de la manera correcta, de la manera más fiel posible a Dios y a su palabra. Pero este texto en particular nos responde claramente lo que debemos hacer como iglesia. Le vuelvo a repetir, Hechos 2, versículo 42, dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y ahí tenemos varios propósitos que juntos forman lo que como iglesia tenemos que hacer. Y si nos damos cuenta, lo primero que enfatiza Lucas, que fue el que escribió Hechos, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina. Cuando hablamos de doctrina, estamos hablando de conocimiento, de doctrinas bíblicas, de enseñar, de predicar, de escudriñar. Y nosotros como creyentes tenemos la responsabilidad de perseverar en esa doctrina. ¿En cuál doctrina? En la doctrina de los apóstoles. ¿Qué apóstoles? Pablo, Pedro, Santiago, Juan y todos aquellos hombres que escribieron inspirados por Dios para poder dejarnos estas palabras y estas cosas que nosotros podemos ahora perseverar en todo esto. Pero el primer punto importante es que perseveraban en la doctrina. Y como iglesia debemos perseverar en la doctrina. Debemos perseverar en la palabra de Dios. No buscar palabras fuera de la escritura, palabras que ha dicho quizás el apóstol de turno, el profeta de turno, sino que en lo que Dios ha dicho en su palabra. Perseverar en estas palabras.
en las palabras de Dios y en las palabras de Jesús. Entonces, el primer punto importante, hermano, es que perseverar en la doctrina. Y enfatizo en eso porque es importante enfatizar y darle la importancia a lo que Dios dice en su palabra. Dios eligió darse a conocer a través de un libro y nos dio la capacidad a nosotros de poder leer. Entonces, ¿qué debemos hacer? Leer y conocer a Dios a través de su palabra y perseverar en estas cosas. Me gustaría leer Efesios 4 y el versículo 14. Efesios 4:14 dice así: para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para que ya no seamos niños fluctuantes, son niños que reciben ese alimento, o sea, ¿cómo decirlo? Recién nacido, fluctuante, recién nacido. Y el apóstol Pablo nos exhorta a nosotros a no ser niños fluctuantes, a no depender de alguien, sino que nosotros mismos podamos alimentarnos, pero con la palabra, y que Dios haga la obra que pueda dar el crecimiento a través de ellos. Pero como iglesia tenemos la responsabilidad, el propósito de perseverar en la doctrina, en la escritura, y también enseñar las escrituras y preparar a otros hombres y mujeres para que puedan perseverar en estas cosas, ¿cierto? Segundo punto, el propósito de la iglesia, según el versículo en Hechos, también es proveer un lugar de compañerismo para los creyentes. Proveer un lugar de compañerismo para los creyentes. Y este punto es importante, hermano, porque como iglesia debemos estar juntos. Como iglesia debemos estar en comunión, debemos estar unidos, debemos estar afiatados, debemos mostrar ese amor fraternal unos a otros, porque el Señor tiene un cuerpo aquí en la tierra y ese cuerpo es su iglesia. Y como iglesia no estamos separados de la cabeza, que es Cristo. Por lo tanto debemos movernos en cuanto a lo que dice la palabra y a lo que es la cabeza que es nuestro Señor. Y en cuanto a este tema del compañerismo también me quiero detener un poco, porque la iglesia está para ser un lugar de compañerismo. Acá no existen aquellos cristianos que se creen, ¿cómo le dicen? Los llaneros solitarios o los cristianos solitarios, que yo no tengo iglesia, el Señor es mi pastor, yo ando solo, a mí nadie me puede decir qué hacer, a mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer, a mí nadie me enseña, el Señor me enseña, y todas esas cosas que inventan. Pero me gustaría preguntarle a todos aquellos que piensan de esa manera, ¿qué hacemos con todos los versículos que dicen amarse unos a otros, instruirse unos a otros, tener paciencia y soportarse unos a otros, orar unos por otros? Y no está hablando entre incrédulos, entre mundanos, sino que está hablando de la iglesia. Y como iglesia tenemos el propósito de trabajar sobre esas cosas. Y mire, le voy a leer algunos textos para que no piense que le estoy inventando algo. Vamos primero a Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 10. Dice así: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Romanos 15, versículo 14. Dice así: porque estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Amonestaros los unos a los otros. Está hablando de instruirse unos a otros, de no solamente quedarme con lo que he leído, sino que podamos instruirnos, podamos exhortarnos unos a otros, podamos aplicar la palabra a nuestras vidas y también entre hermanos.
debemos hacerlo. Efesios 4, versículo 32, dice lo siguiente: Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Como iglesia también tenemos el propósito de ser benignos, de ser misericordiosos, de mostrar amor, de mostrar perdón. Primeramente entre nosotros como iglesia y también hacia todos los demás, hacia todo aquel que nos mire, para que no nos pueda mirar a nosotros, sino que pueda mirar a Cristo a través de nuestras obras, a través de nuestras palabras, a través de todo lo que podamos hacer. Ese es el fin, ese es el propósito de la iglesia cuando hace buenas obras, que reflejen las verdaderas obras que Cristo hizo en la tierra. Pero para reflejar eso, para mostrar a Cristo, para reflejar el carácter de Cristo, debemos hacer, debemos actuar, debemos llevar nuestras palabras a los hechos. Pero primeramente debemos hacerlo como iglesia, como congregación, unos a otros, instruirse unos a otros, ser paciente, misericordioso, benigno unos a otros, perdonándonos unos a otros. Eso debemos hacer como congregación, ese es el propósito de la iglesia. Pero muchas veces nos olvidamos de estas palabras y en vez de perdonarnos, en vez de mostrar misericordia, en vez de ser benignos unos con otros, hablamos mal del otro, hablo a espaldas del otro, no muestro misericordia a mi hermano que tiene necesidad, no estoy al tanto quizá de los hermanos que verdaderamente tienen necesidad en la iglesia y solamente estoy viendo por mí, quizá no estoy perdonando a mi hermano. Pueden ser muchas cosas, pero usted y yo sabemos que somos parte de la iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, debemos mostrar estas características que Dios ha dejado en su palabra, ¿cierto? También, en base al texto en el libro de Hechos, tenemos el propósito como iglesia de celebrar la Cena del Señor o la Santa Cena. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de eso? Recordar el sacrificio que hizo Cristo por nosotros y lo que costó ese sacrificio. Como cristianos tenemos el propósito de recordar eso todos los días de nuestra vida si es necesario. El Señor dijo en su palabra: haced esto en memoria de mí todas las veces que sea necesario. ¿Por qué? Porque es importante recordar lo que Cristo hizo. Y Dios lo dejó instituido para la iglesia, algo que debe hacer sí o sí. Porque no nos podemos olvidar como iglesia lo que Cristo hizo por nosotros. Nunca debemos olvidar lo que Cristo hizo por nosotros, lo que costó esa salvación. Debemos siempre estar al tanto de nuestra condición como hombres, como pecadores, y que Cristo el justo tuvo que padecer por nosotros, tuvo que ser castigado, tuvo que ser muerto por todos nosotros, y que la justicia de ese justo pudo ser imputada a nosotros. Debemos recordar esas cosas, debemos recordar esas palabras, debemos enseñar esas palabras y recordarlas en todo momento. Como iglesia tenemos ese propósito. No solamente recordar, sino que también proclamar lo que Cristo hizo, lo que costó nuestra salvación, la sangre que se tuvo que derramar, el castigo que tuvo que venir sobre alguien. Como iglesia debemos hablar sobre eso. También debemos orar, según el texto en el libro de Hechos. Debemos orar. La iglesia es un lugar que promueve la oración, enseña la oración y practica la oración, ¿cierto? Y me gustaría ir a Filipenses capítulo 4. Vamos a leer desde el 6 al 7. Dice así: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué debemos hacer? Debemos orar. ¿Qué debemos hacer? Enseñar a orar. ¿Qué debemos hacer? Practicar lo que enseñamos. En conclusión, ¿qué debemos hacer como iglesia? Orar. Debemos orar, hermano. Le animo a que podamos buscar los momentos. Sé que quizá usted trabaja, que usted no tiene mucho tiempo libre, pero en esa instancia, en esos momentos durante el día, podemos orar, podemos buscar a Dios, podemos presentarnos delante de Dios. Quizá al comenzar el día o al terminar la noche, durante el día, pero debemos buscar esa instancia. Como cristianos, como iglesia, somos llamados a orar, somos llamados a llevar una vida constante de oración, a ser fervientes de la oración. Y es un propósito de la iglesia el estar constantemente en oración. Lo dice el versículo en el libro de Hechos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y después dice la oración al final. Y este tema es importante, hermano. Tenemos tanto por qué orar. Y siempre he escuchado que muchas veces no sé por qué orar, mis oraciones son cortas, no puedo orar quizá más de 5 o 10 minutos. Pero hermano, si pensamos, si meditamos en esto, hay mucho por lo que orar. Empezando primeramente por nuestra condición pecaminosa. Orar para que Dios nos transforme, orar para que Dios nos fortalezca, orar para que Dios nos dé fuerzas todos los días para poder batallar. Orar para que Dios nos pueda llenar de su palabra, nos pueda llenar de su espíritu. Orar para que Dios nos pueda usar. Orar para que Dios pueda poner esa obra, esas buenas obras que Él mismo dijo que preparó de antemano, para que nosotros anduviésemos en ellas. Orar para que Dios pueda iluminar la palabra a nosotros. Orar para que el Señor pueda quitar de nuestros ojos, de nuestra vista esta viga tan grande que tenemos delante de nosotros. Orar para que Dios ponga en nosotros un espíritu noble que nos pueda transformar nuestro carácter. Orar para que Dios nos pueda transformar, pueda quitar todo lo malo que pueda haber en nosotros. Orar por mi esposa, orar por mi esposo, orar por mis hijos, orar por mis padres, orar por los pastores, orar por los que tienen necesidad, orar por los que no tienen trabajo, orar por los que están enfermos, orar por los que todavía no conocen a Cristo, orar por los misioneros que están siendo muertos en Egipto, en China. Orar para que el Señor venga pronto. Orar para que el Señor guarde a su iglesia. Orar para que el Señor pueda despertarnos. Si es que hemos estado dormidos, si es que estamos en algún letargo espiritual. Orar para que el Señor proteja a su iglesia, la fortalezca. Orar para que nos despierte de tal manera que podamos estar perseverando en todas estas cosas. Y así podemos orar por muchas cosas. Hay mucho por lo que orar. Jesús no solamente hacía milagros. Jesús no solamente enseñaba del amor. Jesús no solamente lo recibió a todos. Él oraba. Y oraba harto tiempo. Pablo oraba. Pedro oraba. Hay un texto que dice que se iba a la azotea solo y oraba. Isaías, Isaac, que se iba al campo a orar. Juan. Y no solamente hombres que están aquí en la Biblia, sino que si estudiamos historia de la iglesia, vemos también a hombres que dedicaron su vida completamente al Señor. Spurgeon, Jonathan Edwards y muchos más, que si uno ve sus vidas, lo que más nos va a llamar la atención es que eran hombres de oración. Y de la misma manera, nosotros somos llamados a ser hombres y mujeres de oración. Así que, hermano, le exhorto y le animo a meditar en estas características que tenemos nosotros como iglesia.
Y también decir que esto es para nosotros. Estas exhortaciones son para nosotros, son para mí. Yo no voy a decir, yo no oro porque Él no ora, yo no hago esto porque Él no hace esto, yo no voy a dar porque Él no da, yo no voy a hacer esto porque no hace esto. No. Aquí estamos nosotros, delante de Dios. Somos todos adultos para tomar la responsabilidad y poder, como se dice, como se suele decir, ensuciarse las manos y trabajar. Ahí arremangarnos las manos y empezar a trabajar en lo que Dios quiere y tiene para nosotros. Y mire, y le digo más, no solamente encontramos el propósito de la iglesia en ese versículo, sino que podemos ver muchos otros textos a lo largo de la Biblia. Nos damos cuenta de que como iglesia tenemos mucho trabajo, como iglesia tenemos muchas cosas que hacer. Y otra característica o propósito que tiene la iglesia es el tema de la Gran Comisión. Ya hicimos un video respecto a eso, pero me gustaría mencionarlo nuevamente, porque como iglesia tenemos el propósito de predicar el Evangelio, de predicar las buenas nuevas. ¿Y cuál es este Evangelio? ¿Cuáles son las buenas nuevas? Toda la vida de Jesús, la encarnación de Cristo, el nacimiento de Cristo, la vida de Cristo, las enseñanzas de Cristo, la pasión de Cristo, la semana de la pasión, la muerte de Cristo, la sepultura de Cristo, la resurrección de Cristo y la segunda venida de Cristo. Ese es el Evangelio. Esas son las buenas nuevas, que Cristo vino al mundo, murió por nosotros, por todos los pecadores, y que ahora en Él podemos tener vida eterna. Como iglesia tenemos el propósito de proclamar esta verdad, de predicarla, de enseñarla, donde sea que vayamos, en el camino, a mi familia, a mis hijos, a mis padres que no conocen, a mi jefe, a cualquier persona. Debemos hacerlo como iglesia. También me gustaría ver otros propósitos ya finales de lo que debe hacer la iglesia en el libro de Santiago, que es un libro muy práctico, muy simple de entender y que tiene muchas aplicaciones para nuestra vida. Y mire lo que dice el capítulo 1, versículo 27 de Santiago, dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué propósito vemos acá? ¿Qué podemos ver en estas palabras? Que si somos parte del cuerpo de Cristo, si somos parte de la iglesia, debemos estar velando por estas cosas. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. O sea, en términos simples, hacernos cargo de la necesidad que pueda haber dentro de la iglesia. Puede ser de alimento, de comida, puede ser de vestimenta, puede ser de un lugar físico donde descansar, donde vivir. Como iglesia tenemos el trabajo de ayudar, de hacernos cargo. Pero para hacernos cargo debemos saber dónde hay necesidad. No basta con que el pastor se haga cargo. No basta con que el pastor tome toda esa responsabilidad. Porque aquí no le está hablando al pastor, no le está hablando a los que están adelante, sino que le está hablando a la iglesia entera. Que podamos ver por la necesidad, por los huérfanos, por las viudas. Y eso en términos simples se reduce a ver por la necesidad del otro. Esa es la religión pura y sin mácula delante de Dios. Esa es. Entonces, para concluir, ¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿Qué podría decir usted? ¿O qué aprendió con estos textos? ¿Qué podríamos concluir? Podríamos concluir muchas cosas. Pero en términos simples es a perseverar en la palabra de Dios, por supuesto, a perseverar en ese compañerismo fraternal dentro de la iglesia, a poder amarnos unos a otros, a poder instruirnos unos a otros,
a poder orar o interceder unos por otros. Y si llevamos eso a la práctica, ¿qué podemos hacer en este tiempo? Preguntar por el hermano, llamar al hermano, escribirle al hermano si no le gusta llamar y empezar. ¿Cómo? Les pongo un ejemplo. ¿Cómo yo voy a saber si o qué le pasa a mi hermano para poder orar por él? Yo quizá si no he hablado con él, voy a orar, Señor, guárdalo, bendícelo y ayúdalo. Pero quizás si me comunico con él, me voy a enterar de que no tiene que comer, no tiene esto, tiene problemas con su familia, no sé. Y voy a poder orar en esa dirección. Pero para poder hacer eso voy a tener que comunicarme. No somos medium acá en la iglesia, sino que somos seres humanos. Y sé que todos tenemos necesidades. Y sé que todos tenemos quizá alguna petición para que otro pueda orar por nosotros. Entonces podemos hacer algo, sí. Podemos llamar al hermano, podemos comunicarnos con el hermano. Quizá no nos podemos juntar físicamente, pero gracias a Dios tenemos tanta tecnología que con un simple clic podemos comunicarnos, con un simple clic podemos llamarnos hasta vernos las caras. Entonces no hay excusa. No hay excusa para no obedecer, para no cumplir estas palabras. Y no estoy hablando de mandamientos difíciles de cumplir. Estamos hablando de mostrar amor por el hermano. Me gustaría leer un texto para finalizar, que se encuentra en el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 12 al 27. Dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son todos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que carecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y a los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Aquí básicamente está diciendo que somos un cuerpo en Cristo. Y eso significa que como cuerpo debo estar pendiente de mi hermano. No estamos separados. Romanos dice debemos llorar con los que lloran, gozarse con los que se gozan. En términos simples, ser partícipes de la vida del otro. Ser partícipes los unos con los otros. Y en eso quiero concluir, que como cuerpo de Cristo no nos quedemos como los cristianos solitarios. No nos quedemos como aquellos que no necesitan a nadie, que solos podemos contra el mundo, sino que Dios nos ha dado un cuerpo y Dios nos ha dado a nosotros mutuamente para que podamos amarnos, para que podamos soportarnos, para que podamos perdonarnos, para que podamos instruirnos, para que podamos juntos predicar el Evangelio, para que podamos juntos prepararnos en la obra del Señor y poder servirle, para que podamos juntos escudriñar la Escritura, que es lo que hemos estado haciendo con estos videos, que podamos juntos hacer todas las cosas
que Dios quiere. Y principalmente, y quiero enfatizar en esto, y terminar con esto, que juntos como iglesia podamos orar para que todas estas cosas que hemos visto, todos estos versículos que hemos leído, los podamos llevar a la práctica. Los podamos llevar a la práctica. Y le pido, si en algún momento, si usted no lo ha hecho, pueda comunicarse con algún hermano, pueda llamar a algún hermano, pueda escribirle a algún hermano, y empezar a llevar estas cosas a la práctica. Creo que no es difícil y creo que no es imposible. Entonces, hermano, espero que esto haya sido de mucha edificación, que esto haya sido de provecho para nosotros, para mí primeramente, que mediante estas palabras podamos aprender, podamos llenarnos de su palabra, de su espíritu, y que Él pueda trabajar en nosotros, que pueda transformar nuestro carácter, pueda fortalecernos en Cristo, y que podamos estar preparados para su obra y para cuando Él venga. Así que me despido en el Señor, que Dios le bendiga grandemente. Espero que esta semana pueda usted ser bendecido por el Señor, pueda ser guardado por el Señor. Y sé que en algún momento nos vamos a volver a encontrar, eso se lo dejo al Señor, pero por ahora le mando saludos por este medio. Mi esposa y yo le mandamos hartos saludos y esperando que el Señor pueda estar con nosotros, con cada uno de nosotros. Así que hermano, Dios les bendiga y me despido y le mando muchos saludos a todos. Adiós.